Bien, amigos, muy buenas noches. Somos No Deporte Universal. El día de hoy en ajedrez tenemos a nuestro destacado invitado, el maestro FIDE, Fabián Ernesto Viva Zamora, de origen venezolano, el cual nos contará sus avatares ajedrecísticos en estos últimos años y de sus inicios. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis, Buenas Fabián noches. Rivas y a todos los televidentes de Universal Digital TV. Tenemos Bueno, a Fabián Vivas también, al maestro al cual lo vamos a entrevistar. Buenas noches, Fabián. buenas noches, Luis. Buenas noches, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia. Fabián, nos gustaría que nos cuentes sobre ti. Sí, bueno, soy un chico de Venezuela. Tengo 23 años actualmente y tengo el título de maestro FIDE en el ajedrez. Em, sí, básicamente la mayor parte de mi vida he pasado jugando al ajedrez. Es mi pasión. Y, y bueno, actualmente me encuentro residiendo en Lima, Perú, desde hace aproximadamente 4 años y buscando ya el próximo paso en mi carrera ajedrecística, que sería la obtención del título de maestro internacional, que es una de mis próximas metas. ¿Cómo así? Fabián, Sí, sí, una consulta. Tú has jugado varios torneos internacionales acá en el país y esos torneos no tenían norma, no daban norma de MI. Sí, lamentablemente los torneos que he jugado acá en el país no han tenido los requisitos que exige la FIDE para el título de MI. He jugado en muchos torneos internacionalmente, panamericanos, suramericanos, centroamericanos. Jugué la Olimpiada en el año 2018 representando a Venezuela. En esos torneos tuve algunas oportunidades de obtener normas de maestría internacional. En algunas ocasiones estuve cerca, pero bueno, al final no se me ha dado aún, ¿no? Así que sí, sigo todavía en la lucha, ¿no? Es un proceso. Fabián, me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo te iniciaste en el ajedrez, cómo así, en qué circunstancias conociste las 64 casillas. Sí, bueno, mi primera conexión con el ajedrez fue cuando estaba bastante chico, como aproximadamente 5 años, donde la maestra de nuestro preescolar nos enseñó, bueno, el juego, muy, muy básico y bueno, de ahí jugábamos entre nosotros. Muchas veces cambiábamos un poco las reglas para, sí, a lo que nosotros queríamos, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, una de las reglas con las que jugábamos era que para ganar teníamos que comernos al rey y a la reina, que le llamábamos reina en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, así jugábamos la partida, ¿no? Y ya más adelante, luego mi papá me enseñó a jugar bien, pues con todas las reglas como tal, todo lo básico de la estrategia sí, inicial para jugar una partida. Y bueno, de ahí me gustó mucho, cada vez que podía le decía para jugar, también con mi hermano, jugaba con mi hermano. Mi hermano es mayor que yo, me lleva casi 4 años. Y bueno, siempre buscaba cualquier oportunidad para jugar ajedrez, ¿no? Y ¿Qué, sí, esos fueron un poco mis inicios. qué edad tenías cuando te iniciaste? Cuando aprendí como tal, bien, digamos, 7 años, ¿no? 7 años. Muy bien, Sí, interesante. cuando aprendí las reglas, propiamente, sí. Y, y, digamos, tu primer torneo, digamos, que jugaste, ¿qué Sí, experiencia, qué aprendiste también en con ese 7 años. torneo? Bueno, mi primer torneo fue un clasificatorio para de ahí una fase estadal, ¿no? En Venezuela se divide en estados y el estado donde nací es el estado Táchira, que es cercano a Colombia. Y bueno, en la fase de la que jugué era un clasificatorio sub 8 para, bueno, ir a la fase estadal de la categoría, ¿no? Y bueno, ahí justo recuerdo que en ese primer evento que participé estaba jugando el chico Cristian López, que venía de jugar el campeonato panamericano en Argentina, así que ya tenía bastante trayectoria y experiencia, ¿no? Incluso para la edad. Y
y bueno, jugué la partida, bueno, las demás partidas las gané, si mal no recuerdo, y la partida con él, bueno, fue una de las últimas partidas que terminó en el evento. Y bueno, en ese momento no lo conocía. Luego me dijeron, ah, no, este chico ya, ya ha jugado en Argentina, en el Panamericano, Ya tiene y experiencia. bueno, la partida fue reñida, ¿no? Al final me acabó ganando, pero estuvo, o sea, le Cómo hice quedaste en el pelea, ¿no? torneo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese? Quedé segundo en ese primer torneo, ¿no? Justo detrás de él. Ujú. Interesante. Sí. Ernesto, Fabián, ¿y cómo fue tu trayectoria en ascenso? Por ejemplo, ¿tuviste un profesor de ajedrez? ¿Cuándo fue tu mayor fuerza ajedrecística para llegar al título de maestro FIDE? ¿Cómo fue ese ascenso progresivo? Sí, básicamente cuando, bueno, quizás el primer punto de inflexión fue la primera vez que le gané a mi papá. Que bueno, cuando se dio eso, ya mi papá básicamente dijo, ah, este muchacho tiene talento y vamos a llevarlo al club. Yo también le insistía, ¿no? Para ir a algún sitio para, ¿no? O sea, aprender ajedrez quizás con otros niños y eso. Y ahí me llevó al club de ajedrez de la ciudad, la Asociación de Ajedrez del Estado Táchira. Y en ese momento el que estaba como presidente de la asociación era un maestro colombiano, que fue el primero que, bueno, que me enseñó lo básico. Y sí, de ahí pues estuvimos practicando mucho. Me acuerdo que en ese momento hacía mucho énfasis en los temas tácticos, problemas de mate, mate en una, luego más adelante mate en dos y así. Hacía muchísimos ejercicios diarios y bueno, ahí ya empecé a agarrar pues mucha visión táctica y empezar a desarrollar un poco la fuerza de juego, ¿no? Más adelante tuve otros entrenadores, Joel Ibarra, también un entrenador cubano que estuvo un tiempo en Venezuela, primero en el estado Táchira, y luego se fue a otras regiones. Y también él me formó un poco más en estrategia, un poco más temas avanzados de visualización. Hacíamos muchos ejercicios a la ciega, ¿no? Me memoricé las casillas, ¿no? Los colores de las casillas, problemas de, no sé, llevar un caballo de una esquina a la otra mentalmente, ese tipo de cosas que creo que me ayudaron a visualizar mucho mejor el tablero en sí y a desarrollar un poco mejor el cálculo de variantes, ¿no? Y luego también nociones de estrategia básicas. Más adelante, luego el maestro nacional Pablo Sequeda fue con el que tuve quizás más tiempo en esa época de más o menos sub 10 que estaba trabajando, empecé a trabajar con él. Y ahí fue cuando pude darle los primeros saltos de quedar campeón en el campeonato, en el chequeo nacional para clasificar a los Panamericanos y otros eventos internacionales. Y ¿En qué pude año fue participar esto? ahí, ¿En ¿no? qué año fue? La primera vez que competí en un evento internacional representando a Venezuela fue 2009 en Argentina, el Campeonato Panamericano. En ese momento era sub 10. tenías Sí, ahí 10 años. Y, sí, 9 para 10 años. Ajá. y durante ese lapso desde que te iniciaste hasta los 10 años más o menos, ¿qué nos puedes contar respecto, digamos, de algo que tú recuerdes, alguna anécdota, algo interesante que te haya ocurrido? Bueno, lo más interesante quizás fue un evento que creo que mm, me motivó mucho, ¿no? A continuar practicando el ajedrez, que fue el primer viaje que hice a otro estado, a otra región de Venezuela, ¿no? Que fue un viaje a un evento que hacían abierto en Ciudad Bolívar, que es bueno, bastante retirado de donde yo vivía, prácticamente al otro extremo del país. Y en ese evento participaron una gran cantidad de grandes maestros. Bueno, de acá de Perú estaba Jorge Cori, creo que en ese momento no era gran maestro aún, pero bueno, estaba cerca. Me parece que participó, bueno, Julio Granda también, estaba creo que Emilio Córdoba, si mal no recuerdo, y bueno, algunos grandes maestros cubanos, colombianos, argentinos, uruguayos, etcétera. Y una invitada de honor que fue Judith Polgar, que creo que no necesita mucha presentación. Claro. Y bueno, ella no jugó el torneo, pero estuvo dando simultáneas y eso, ¿no? Entonces, el poder, digamos, tener esa experiencia de jugar en el mismo torneo con todos esos grandes jugadores,
y poder, bueno, luego tomarme las fotos respectivas y eso creo que en ese momento me motivó mucho, ¿no? También en ese evento gané un premio de atleta revelación del torneo, ¿no? Ah, bueno, qué interesante. Bueno, eso también me motivó mucho, ¿no? Y por ahí tengo una foto donde Judith Polgar está, bueno, se aproxima a ver mi partida, ¿no? De todas las partidas de la sala. Por algún motivo le llamó la atención la que yo estaba jugando. En ese momento estaba jugando con una maestra venezolana que ha sido parte del equipo olímpico femenino de Venezuela. Y se quedó justo viendo mi partida en ese momento, ¿no? Y bueno, mi papá, o mi tío creo en ese momento, logró capturar una La foto, ¿no? imagen, De ese momento. Así que sí, creo que interesante. es un recuerdo interesante, sí. ¿Qué sensación sentiste después de quedar campeón de la Sub-10 en el 2009? Bueno, ese fue sí, como un momento muy, muy feliz de mi vida, ¿no? ¿Cuán- Porque, porque sí, cuán- era lo que estaba buscando desde hace un tiempo y era un logro que hace unos años antes no hubiera pensado, ¿no? Y sí, fue excelente. ¿Te preparaste con bastante empeño, digamos, consideras? Sí, creo que sí. En esa época estaba estudiando todos los días y, bueno, en ese momento con el maestro Pablo Sequeda y también por mi cuenta, luego en casa, aparte de las clases que tenía, siempre me quedaba, bueno, buscar los libros que tenía el libro de Mi Sistema de Ninsowich, otro libro de Los Grandes Maestros del Tablero de Reti, y esos eran principalmente los libros que yo mismo me leí, descubrí la notación, que era la notación antigua, descriptiva y, y sí, o sea, yo mismo me ponía ahí por horas a pasar las partidas, a leer los comentarios y tratar de entender un poco mejor los juegos ¿Recuerdas de- cuántas partidas ganaste en ese torneo? En ese último torneo era una final, ya era la última fase y eran 6 jugadores, ¿no? Era un round robin de 5 rondas y gané las 5. Ah, Sí, ya. ahí quedé invicto en esa 100%. final. Sí. Maestro Ernesto Ramos. Acá en el país, en nosotros, a los jugadores pues, que tienen talento, eh, le dan clases los mejores jugadores peruanos, ¿no? Como en ese tiempo estaba Mario Belli, Javier García, el maestro internacional Mario Belli, el maestro internacional Marco Pacheco, Jorge Ujú. Pacheco también, y los jugadores peruanos tenían enseñanza, pues, de alto nivel. ¿Tú has tenido esa preparación ya específicamente de la Federación Venezolana o solamente con lo que estoy escuchando tú te estás haciendo solo casi en tu fuerza ejercística? Bueno, en ese momento, digamos, mis inicios fue el maestro nacional Pablo Sequeira, tenía cierta trayectoria ya como entrenador, pero bueno, era de forma, de forma local, ¿no? Porque la ciudad donde yo soy, pues no era una de las ciudades más grandes del país, donde estaban los principales maestros, ¿no? Estaba bastante retirado en ese sentido. Y más adelante sí, bueno, hubo una época donde la federación me asignó una maestra cubana que estaba por un convenio y tuve un entrenamiento intensivo de una semana con ella, que también me ayudó en muchas cosas, la maestra Acela de Armas. Y luego que ha sido varias veces campeona de Cuba, bueno, una jugadora muy fuerte. Y luego más adelante, por apoyo de un amigo de los padres y que me quería básicamente, sí, dar la mano para seguir progresando por el talento que vio, me patrocinó las clases con el maestro internacional Juan Rol. Y eso fue ya más o menos cuando creo que empezamos a trabajar cuando tenía 14 años, 15 años, creo. Y bueno, de ahí estuvimos trabajando un tiempo y bueno, era un trabajo más dedicado quizás al tema de las aperturas. Me ayudó a detectar muchas falencias que tenía en ese momento en mi juego y a ser un jugador un poco más completo y mejorar también el punto de vista de preparación teórica, que hasta ese punto creo que no lo tenía a un nivel tan alto, ¿no? O lo tenía quizás más descuidado que otras áreas del juego. Y actualmente, bueno, dejamos de trabajar por un tiempo, pero más adelante
retomé las clases con el maestro Juan Rol y actualmente es mi entrenador también, ¿no? Así que sí, y tenemos, bueno, una gran amistad también. Eh, Fabián, fuera del campeonato que me comentabas de la sub 10 fue, ¿sí? Sí, correcto. Qué otro logro has tenido cuando eras niño, digámosle así, o casi niño, ¿no? Fuiste, me dices, campeón nacional de la sub 10. ¿Qué otro torneo has obtenido fuera de ese? Sí, bueno, en ese momento, al clasificar, o sea, al ganar el Campeonato Nacional Sub-10, pude viajar a Argentina, al Panamericano, y en el Panamericano quedé en cuarto lugar. Estuvo muy cerca de entrar en el podio. De hecho, bueno, la última partida tenía la partida ganada, perdí por tiempo. Eh, a pesar de que no es común, ¿no? Ver un chico de 9 10 años perdiendo por tiempo en partidas clásicas de 90 más 30. Bueno, eso fue creo que un logro a pesar de que pudo ser mucho mejor. Luego más adelante gané el campeonato nacional nuevamente en el año 2010 y 2011 en la categoría sub-12, mi primer y segundo año. Luego en el año 2015 y luego en el año 2017 ya sub-18, ¿no? O sea, gané 5 veces el campeonato Claro, nacional en mi también categoría. campeonatos, ¿no? Sí, 5 veces y bueno, en los panamericanos respectivos quedé cuarto en otra ocasión, en otra ocasión sexto, en otra ocasión sí un poco peor, quedé 20, pero bueno, también eran 80 jugadores, más o menos, y sí, pero bueno, quedé campeón nacional 5 veces en mi categoría y durante esa época también tuve algunos otros logros en torneos abiertos, en locales, ¿no? Y en ese lapso de torneos que me comentas de la sub 10, sub 11 creo, 15 y 17 y 18, ¿no? Sí. Cuál es el que te trae, digamos, de cuál de ellos tienes mejores recuerdos? ¿Cuál ha sido para ti el más agradable de todos ellos? Buena pregunta. Bueno, creo que el mejor recuerdo en esa época fue un campeonato centroamericano escolar que tuvimos la oportunidad de jugar en México. Eso fue en el año 2017. Em, sí, en ese momento, no, perdón, 2015 fue, sí, 2015. Y en ese momento era un evento por equipos y el equipo que teníamos, creo que teníamos muy buena relación entre todos y un gran compañerismo, muy buena conexión con el equipo. Y bueno, formamos buenos lazos de amistad y en el evento como tal también logramos excelentes resultados. Logramos campeonar en el evento clásico por equipos, luego en el evento Blitz por equipos también quedamos campeones y yo quedé mejor tablero en el segundo tablero. Y luego en el rápido, que ese sí era formato individual, logré quedar de segundo y logramos quedar tres venezolanos en el podio, ¿no? Primero, segundo y tercero. Así que Mm. sí, creo que básicamente arrasamos con todas las medallas en ese evento, así que bueno, ese evento en particular me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Bueno, con respecto a extranjeros, de qué peruano tienes algún recuerdo en especial a lo largo de ese, de esos diversos, de esas diversas clasificaciones que has tenido por los campeonatos de la sub 10 hasta la sub 18 que me comentas? ¿Con algún peruano Sí, jugaste? bueno, ya conocía varios, ¿no? Por supuesto, siempre Perú iba con grandes delegaciones a los eventos y siempre estaban en los primeros puestos y luchando por los primeros puestos, ¿no? En el primer Panamericano en Argentina, 2009, tuve la oportunidad de enfrentarme con José Martínez y de hecho hicimos tablas en esa partida y a posteriori él quedó segundo, si no me equivoco, sí, quedó segundo. Y bueno, sí, creo que ahí esa fue quizás la primera vez que jugué con un jugador peruano. Luego más adelante con Kevin Cori en el año 2015 en el Panamericano de Cali, Colombia. Esa partida me ganó, estuvo bastante reñida hasta el final, pero bueno, luego quizás
la experiencia que en ese momento él tenía más que yo, creo que pesó en el final, ¿no? Y luego me volví a enfrentar con Kevin Corey en el Panamericano en Costa Rica 2017. Ya en ese momento, bueno, con mucha más experiencia ambos. Él ya era maestro internacional, 2410 más o menos de Elo. Y yo en ese momento tenía 2150 más o menos y logré ganarle la partida, ¿no? Que bueno, creo que fue un logro importante en ese momento, ¿no? Maestro Ernesto, Tu título de maestro FIDE, ¿cómo lo lograste y en qué año fue? Sí, lo logré por acumulación del Elo, ¿no? Por llegar a los 2300. De hecho, estuve muy cerca de lograrlo en los Panamericanos. Eh, sí, llegué a quedar empatado en el tercer lugar, pero el desempate no me favorecía. Y bueno, terminé lográndolo por llegar al Elo FIDE de 2300 en 2000. Bueno, llegué, es curioso porque llegué al Elo en 2017, en diciembre, pero luego no había reclamado el título por el tema de, bueno, de hacer el pago, la Federación Venezolana lo iba a pagar y luego ya no, luego sí, temas logísticos. El título terminó siendo oficial como tal en el año 2019, en febrero. Sí. muy bien. Bueno, Qué proyectos tienes para llegar al título de MI? ¿Te has fijado un plan de trabajo para hacer, para llegar a esa meta? Sí, bueno, actualmente estoy trabajando con el maestro internacional Juan Roll y bueno, creo que él tiene amplia experiencia y estamos, eh, por ahora, creo que ya tenemos detectado un poco las falencias que tengo que todavía mejorar en mi juego de cara a ese objetivo. Siento que estoy en el camino correcto de trabajar y sí, por supuesto queda un trabajo duro de por medio, donde también gran parte del trabajo es encontrar los torneos correctos para jugar, ¿no? Que bueno, ya más adelante en España creo que es donde podré tener esas oportunidades, ¿no? Para jugar torneos que me permitan acceder a ese título. Ujú. bien. Fabián, nos gustaría que nos cuentes un poquito tu experiencia como entrenador. Sé que te dedicas también a la docencia, brevemente, porque también ya nos queda poco tiempo. El tiempo nos Sí, gana. se va rápido. Sí. Bueno, tengo aproximadamente cinco años de experiencia como entrenador. Empecé dando clases a algunos jugadores en Venezuela y más adelante de forma online también. Luego empecé a dar clases también en el idioma inglés, que he venido trabajando para mejorarlo también desde hace un tiempo y ya actualmente lo hablo de forma fluida y trabajo actualmente como entrenador en una academia eh, ubicada en Chicago, donde bueno, doy clases a alumnos de forma particular, grupal. Tengo algunos alumnos también acá en el Perú. ¿Tienes alguna Eh, página, algo? ¿Una página, un fanpage? ¿Cómo te podrían ubicar en caso que sí, alguien la desea página con verte? la que trabajo actualmente es mmchess.org. Sí, esa es la academia, el nombre de la academia. Y Cómo también doy escribes? clase mmchess, con doble S, chess.org. Ujú. ORG. Ujú. Y bueno, además de eso, también en Lichess me pueden ubicar o en chess.com. Sí, por mi nombre me pueden conseguir. Perfecto. Ahí está en la lista de entrenadores y bueno, tengo alumnos, actualmente tengo alumnos en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, en Perú, en Venezuela. He tenido anteriormente en otros países también, Australia, Bélgica, República Checa, sí. Eh, Este, el tiempo nos está casi ganando. Maestro Ernesto Ramos, por favor, creo que cerramos con su pregunta, ¿sí? ¿Le parece? No se le escucha, maestro Ramos. sí, Prenda su micrófono, por favor. Sí, veo que estás dedicado también a la docencia. ¿Qué consejo le podrías dar a los jugadores de alto nivel? ¿Cómo debería ser su preparación?
Bueno, de alto nivel creo que ya debe ser algo mucho más enfocado al tema de encontrar los errores en el juego. Muchas veces pensamos que ya lo tenemos todo cubierto, que ya sabemos lo que hay que hacer, pero siempre hay ciertas áreas del juego que son un poco más débiles que otras. Y bueno, creo que eso es importante detectarlo para empezar a trabajar en eso. Luego el tema de los finales, creo que es un tema que se suele, digamos, quedar un poco atrás en el estudio y creo que es un tema fundamental para dar un paso mayor, ¿no? De alto rendimiento. Y sí, también entra en juego temas psicológicos, temas de preparación física. Básicamente tiene que ser una preparación integral, ya para alto rendimiento. Sí. Muy bien. Bien, agradecemos al maestro Fabián Ernesto Vivas Zamora por la entrevista. Esperemos que esta no sea la última oportunidad. En realidad el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Esperamos que haya una segunda parte de esta magnífica conversación. Le damos paso al maestro Vivas para que se despida y nos dé sus últimas palabras. ¿Sí? Claro, bueno, sí, por supuesto, me ha gustado mucho la entrevista, muchas gracias por la oportunidad y sí, abierto a cualquier próxima ocasión para seguir la conversación. Maestro Ernesto Ramos. Un saludo especial para el maestro Fide Fabián Vivas y también para todos Somos Deporte Universal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces nos despedimos, estimados televidentes, seguidores. Estuvimos acá con el maestro Fabián Vivas, nuestro coconductor, el maestro nacional Ernesto Ramos y su servidor Luis Valverde. Hasta otra oportunidad. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Bueno. hasta luego.